pasan. Estamos con el doctor Alejandro Indacochea. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto de saludarlo. Bienvenidos a RTL Noticias y Conectados TV. Buenos días. Gracias por la invitación a RTV Noticias, a Radio Conecta. Doctor, a ver, hay cuestionamientos y miren, hay 4 o 5 ministros cuestionados partiendo desde el presidente del Consejo de Ministros. Y son cuestionamientos bastante delicados, ¿no? De apología a terrorismo, de relación con algún acto ilícito, con actos de corrupción, etcétera. Está en investigación todo esto, pero existe. ¿Cómo afecta esto a la economía? Aun cuando sea designado ya un gabinete ministerial y todo lo demás. Que lo de Pedro Franque al parecer ha parado un poco, ¿no? El alza del dólar, pero todo lo demás, ¿cómo va a afectar la economía? Mira, lo poco positivo que dijo el presidente en su mensaje el 28 de julio, porque había cosas, digamos, totalmente irreales. No vino al caso del maltrato al rey de España. Hoy día nos hemos enemistado y en los diarios como El País, en El Mundo, critican que se haya dado ese maltrato al rey de España, lo cual va a tener implicancias, ¿verdad? Y tampoco, digamos, con el presidente de Colombia, ¿no? Que no lo invitamos a la Pampa de la Quinoa ni lo saludó, con la intención de congraciarse con Maduro, ¿no? Ahora, al margen de ello, si adrede hubiera tratado de hacer las cosas tan mal, de complicarlas en menos de 24 horas, no lo hubiera hecho tan bien. Como lo comentas, es un gabinete de la vergüenza, yo diría. Un ministro de Trabajo que fue suspendido de su trabajo. Un ministro de Defensa que era sargento de la Policía Nacional y lo retiraron por medidas disciplinarias. Un ministro de Relaciones Exteriores es guerrillero y fan de Castro. Un premier por apología al terrorismo, que acá viene un punto importante. Las Fuerzas Armadas deben poner a resguardo todo lo que es seguridad del Estado. ¿Cómo van a confiar en un premier que hace apología al terrorismo? Tenemos que tomar precauciones acá como país. Un ministro de Cultura que borracho obliga y lanza 2 tiros al aire con su pistola a trabajadores de una empresa de buses. Un presidente de la República que está de rehén del señor Castillo. Y la gran pregunta que tenemos que plantearnos es, ¿qué mantiene al señor Castillo de rehén del señor Cerrón? ¿Qué hay de por medio? Ese es el tema. Porque el señor Castillo tenía que entender 2 cosas. Primero, que la gente que votó por él, votó como rechazo por la otra candidata, pero en ningún momento ha votado por trasladarnos a un régimen marxista o lo que él plantea. Y el segundo punto es que evidentemente votaron por él, no por el señor Cerrón. Ese es un acto evidente, digamos, de incompetencia. Entonces, acá, ese punto de partida se ha puesto hoy día en evidencia, ¿no? Que para mí el primer acto de corrupción es cuando uno acepta un trabajo o un puesto para el cual no está preparado. Y eso es evidente con el presidente Castillo, ¿no? Señor Indacochea, muy buenos días. Se decía que la inversión privada en este año iba a crecer al menos un 19%, pero ante esta incertidumbre política se dice que ya no. O sea, va a crecer un 2.7%. Y por otro lado, estamos revisando el comportamiento del dólar hoy mismo, en este momento. El dólar se ha incrementado, en vez de mantenerse o bajar, se ha incrementado un 0.52%. O sea, y el dólar ya está contando 4 soles con 8. ¿Cuál es su lectura al respecto? Mira, la economía se mueve por señales concretas y directas. El señor Franque no ha expresado al país, no ha explicado por qué él desistió de participar en un inicio del gabinete. Parece ser que simplemente el señor Cerrón le pidió que se retire. Y él fue a medianoche a hablar con el señor Castillo. Entonces, si le han pedido que se retire y regrese en forma incondicional, ¿qué confianza puede haber para los agentes económicos? Esta lectura la podemos tomar entusiastamente en el medio interno. Vuelve el señor Franque, va a dar algo de confianza. Pero los inversionistas internacionales no. Los agentes económicos no. Ya hemos visto el dólar continúa su tendencia alcista. El Banco Central sigue quemando monedas afuera, sigue quemando las reservas para evitar que el dólar suba. Y el dólar en alza implica un aumento en los productos de primera necesidad. El pollo está arriba de 10 soles el kilo,
va a arrastrar al pan, viene el aumento de la gasolina, viene el aumento con medicinas, y la clásica de ellos, echar la culpa al capitalismo, al imperialismo, ¿no? Nunca asumen su responsabilidad. Ahora, el señor Franque un poco me sorprende, no sé si a usted también, cuando dice que hay que tener mucho cuidado en tirar atrás lo que se ha avanzado en materia económica. Pero, ¿quién está tirando atrás todo eso? Las acciones que se vienen dando en los últimos días, ¿no? O sea, el propio gobierno está tirando atrás todo lo que se había avanzado en materia económica. Mi impresión es que el señor Franque está siendo utilizado, por no hablar de otros términos, ¿no? Está siendo utilizado y se está prestando a una comparsa que sabe que va a terminar, que a él lo van a botar, no lo van a botar del barco, lo van a tirar del mar. Lo van a tirar al mar, como ya se ha puesto en evidencia con todos los que apoyaban en la comisión de traslado, principalmente vinculados al grupo de la señora Verónica. No solo los han puesto a un lado, no solo los han botado del barco, sino simplemente los han lanzado al mar. Y él se está prestando a esta situación, porque evidentemente, si me retiran, me botan de una reunión abiertamente, el señor Cerrón dice, ¿quién es este señor? ¿Qué hace este acá? Yo no me voy a presentar a las 24 horas para ser nuevamente ministro, ¿no? Esa no hay forma de llegar, ¿no? La salida más clara acá, señor Indacochea, es que definitivamente Sánchez marque distancia de Cerrón el presidente, si no, esto no se va a resolver para nada. Si no, esto no es viable, ¿no? El señor, él tiene que entender que él ganó elecciones, el señor Castillo, y no el partido que fue el vientre de alquiler. Y el señor Cerrón hace aspaviento todavía, llega abiertamente a visitar hospitales, ¿con qué autoridad? Ahora, hay que ver las implicancias que está teniendo esto como país. Cuando él habla en el mensaje de sacar las rondas campesinas, estas son las milicias populares de Cuba, donde uno llega a visitar a alguien en una cuadra y simplemente las milicias se organizan. ¿En qué papel queda el ejército? A nivel de la Cancillería está hablando el ministro de Relaciones Exteriores, volver a 50 años atrás, a la comunidad andina y volver al Mercosur, esquemas fracasados. ¿Cómo vamos a quedar a nivel del Arco del Pacífico con Colombia, con México, con Chile? Este es un retroceso histórico, esto no va a ser fácil revertirlo. Señor Indacochea, siguiendo con la pregunta de Pepe, entonces, ¿qué nos espera como país? No hay una visión clara de qué cosa va a lograr este gobierno en los primeros 100 días. ¿Cuál es la visión suya de qué cosa nos espera en los primeros 100 días o de aquí a fin de año? Mire, yo creo que acá es difícil adelantarse a la situación. Haría una invocación que se tiene que actuar con mucha estrategia política. Para mí, al haber elegido este gabinete de la vergüenza, el objetivo claro es buscar la censura y el cierre del Congreso. Entonces hay que andar con cuidado. Hay que darles el voto de confianza. Irlos retirando uno por uno de esta gente, digamos, que ha llegado a este gabinete de la vergüenza. Y evidentemente vamos a tener que apostar todos a una señal de incapacidad, ¿no? Porque el primer signo de corrupción, la precorrupción empieza cuando yo acepto un puesto para el cual no estoy preparado, no estoy capacitado. Y esto para mí sucede con el señor Castillo. O sea, ir cuestionando uno por uno y no caer en el tema de no darles la confianza, porque si no caemos en el error de 2 veces seguidas le damos la confianza y ellos van a tener que hacer un nuevo congreso y todo el resto. O sea, uno por uno. Esa es mi opinión, y yo diría que tenemos que tener cuidado. Tiene que ser una solución legal, de acuerdo a la ley. ¿Ya? Tiene que ser una solución rápida para evitar que nos sigan dañando el país, para minimizar el daño. Tiene que ser una solución con un nuevo liderazgo, Pepe. No pueden liderar este cambio quienes nos llevaron a la crisis actual. La población ha rechazado a ese status quo político. Entonces ellos no pueden liderar este cambio. Estamos viendo, vamos a quedar en lo mismo. Tiene que haber una renovación generacional, una renovación total de liderazgo. No pueden venir a ser la oposición de Castillo los mismos que fracasaron en el pasado. Que la gente ha votado para que se vayan.
Señor Indacochea, hablando de liderazgo, ¿usted cree que el señor Franque le da cierto liderazgo en el plano económico? Usted que es economista, si tenemos en cuenta en el mensaje del profesor Castillo el 28 de julio, dijo que le va a dar más prioridad a la ejecución de obras en las regiones, ¿no? Que les va a ceder un presupuesto a los gobiernos regionales, a las municipalidades. Sin embargo, estamos revisando información respecto a que hasta el momento solo 2 regiones han ejecutado más del 50% de su presupuesto. Hasta el mes de julio, que pasó. ¿Usted cree que nos encontramos en un escenario apropiado como para poder destinar recursos a los gobiernos regionales, a las municipalidades, si tenemos en cuenta que no se ejecutan todas las obras? Mira, excelente tu pregunta. Ya que me llevabas a dar una respuesta, ¿qué implica más allá? ¿Qué implica a fin de año? Estos gobiernos populistas recurren a un gasto indiscriminado. No les interesa que vaya corrupción, como sucede en los gobiernos regionales. Tenemos 14 presidentes regionales sentenciados por corrupción, empezando por el señor Cerrón, el señor Guillén, el señor Álvarez, ¿ya? Y evidentemente cuando a él le preguntan, dice que lo sentenció la corrupción, pero no son sentenciados por corrupción. O sea, para el señor Castillo la corrupción, si es dentro de casa, es buena, si es afuera, es mala la corrupción, como lo estamos viendo. Y un gasto ineficiente. Entonces yo lo que veo es que lo que hemos logrado con gran esfuerzo durante varias décadas, más de 20 años, lo podemos terminar perdiendo en un año, año y medio, con un gasto inútil, lleno de corrupción, repartiendo bonos, dando, digamos, dinero a diestra y siniestra, y evidentemente por el corto plazo vamos a hipotecar el futuro, y el país no merece eso, las generaciones del futuro no merecen ser hipotecadas. Ahora, pero en el tema económico, usted escuchó el plan de gobierno. ¿Cuál es su opinión, su lectura sobre el tema económico? Porque fue el primer tema y dio varios puntos. ¿Qué opina usted sobre esto? Mira, un mensaje bastante populista. ¿Qué sentido, qué lógica tiene hacer 2 trenes? Un tren desde Cajamarca hasta Puno, otro tren por toda la costa. ¿Cuánto es el costo? ¿Cuánto es la viabilidad? ¿Quién lo ha evaluado? Tenemos en esta crisis económica, política, social, sanitaria, ¿tenemos recursos para hacer 2 trenes? Por otro lado, ¿qué es evaluación social? Ya el MEF tiene indicadores. O evaluación social es para que ellos jueguen con las cifras y asignar políticamente los recursos a quienes quieren. Entonces queda una serie de dudas, pero para mí, dije, hay que ser positivo. Miremos adelante. Miremos una conciliación nacional, miremos al futuro. En menos de 24 horas, evidentemente, derrumbó todo y se puso en evidencia, ¿no? Bueno. Y el señor Franque, para mí, no se está prestando a una comparsa inútil, ¿no? Por un objetivo personal. ¿Por qué? Porque va a ser cómplice de una situación que él sabe que no es sostenible. Él sale a decir lo que no ha querido decir, hasta que Cerrón lo termine, no botando del barco, lo terminen echando al mar. Y es por eso de que todavía la incertidumbre continúa, porque vemos y hemos escuchado al ministro Franque que, bueno, ha dado lineamientos generales, ¿no? Pero no, cosas concretas no lo he escuchado. No sé usted cómo lo evalúa al ministro hasta este momento. Mire, es un mar de contradicciones, ¿no? En un inicio, él es responsable de este relanzamiento de la primera con la segunda vuelta, porque evidentemente le dio el soporte, fue partícipe de la mentira. Hoy día evidentemente la culpa no la tendría él, ¿no? Diría, sino la culpa es quienes le creen, ¿no? Él es una ficha más, ¿no? A quien hay que preguntar es evidentemente al dueño del vientre de alquiler, del partido de alquiler, ¿no? Bueno, una situación bastante difícil, doctor Indacochea, pero que parte de que se deslinde, que desmarque el presidente Castillo del señor Cerrón, porque si ahora hay detalles adicionales, permíteme. Mira, el día domingo ha habido una reunión con inversionistas chinos en el Ministerio de Energía y Minas. Primero, en menos de 48 horas, una reunión con inversionistas. Me parece positivo, al margen de los cuestionamientos personales al Ministerio de Energía y Minas, que hay esa apertura. Ojalá haya esa apertura a los inversionistas de otros países. Segundo punto, evidentemente China
como la República Socialista se ha acercado y ha planteado su preocupación sobre 4 proyectos: Las Bambas, Toromocho, Chogán y un cuarto de petróleo. Entonces lo que pediríamos es transparencia, que lo que están acordando con los inversionistas chinos sea extensivo al resto de la minería. Claro. Este es un tema que ha pasado desapercibido, ¿no? Hay cosas que no han andado. Las vacunas igual. Han suprimido el vacunatón el fin de semana en San Isidro y en Miraflores. Yo tuve que llevar a un familiar a vacunar a Comas. El mensaje del ministro es que no había suficientes vacunas. No era cierto. Eso no ha sido verdad. Hay las vacunas. Era el intento de desprestigiar al gobierno anterior y castigar a los peruanos, a los que no son pueblo, de San Isidro y Miraflores. Sí. Entonces, acá ya vemos, mire, para hacer malos hay que tener capacidad, pero felizmente no tienen la capacidad para hacer malos, diría yo en este caso, ¿no? Para la suerte nuestra. Pero yo acá haría una invocación. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que andar con cautela. El Congreso tiene que conciliar, no caer en el juego. Tenemos que gestar nuevas alternativas, nuevas opciones y un cambio que tiene que ser con una dirigencia totalmente nueva. Los que nos han llevado a este fracaso, los que pedían muerte para Castillo, no pueden mantener este cambio. Si no lo hacemos, si no hacemos este cambio, yo veo que evidentemente esto va a continuar. Definitivamente, sí, pues si no hay cambios, vamos a tener, en las próximas semanas nomás vamos a tener una crisis que va a ser insostenible, doctor Indacochea, va a ser insostenible verdaderamente. Ahora, usted me ha preocupado con lo que ha dicho, ¿no? O sea, no se ha vacunado en San Isidro y Miraflores como una especie de castigo. O sea, ese tipo de actitudes, ese tipo de acciones desmerecen mucho, ¿no? Desmerecen mucho cuando lo que se busca es la unidad de todo el país. O sea, acá no podemos estar culpando a los ricos o a los pobres. O sea, acá todos somos peruanos y creo que por ahí tendríamos que ir, trabajar para todos, no solamente para unos pocos, porque caeríamos en el mismo error. No trabajemos para los de la derecha, trabajemos para la izquierda. O sea, caeríamos en lo mismo. La idea es trabajar para todos los peruanos. Mire, no hay un llamado a la unidad nacional. Yo esperé, en 28 de julio dije, ok, marchamos adelante. Pero con esto desconcierta, totalmente, verdaderamente lo que están haciendo es partir el país, segregar Lima, no Lima, dentro de Lima separar San Isidro, Miraflores. Todos somos peruanos, esto empezó desde la campaña, que el señor decía pueblo y no pueblo. Yo haría una invocación, dejemos de lado el lápiz, que fue el símbolo de la alfabetización en Cuba. Déjense de hablar de los campesinos, armar milicias populares, como lo está planteando con los ronderos. Dejemos el color naranja y miremos solamente un color rojo y blanco, ¿no? Que es la alternativa para el país y unirnos todos, ¿no? Eso es, claro, la idea es unirnos todos, efectivamente, pero parece que, yo decía, señor Indacochea, no sé usted qué lectura tiene, que al escuchar al presidente, el expresidente Sagasti, dijo, bueno, tengo ahí todos los cuadros, toda la gente, bueno, pueden quedarse ellos para colaborar con el nuevo gobierno, pueden de repente trabajar juntos hasta que puedan tener sus cuadros propios y seguir este proceso de vacunación, seguir la política económica y todo. Pero sin embargo, notamos de que a pesar del poco tiempo que han tenido para poder asumir el gobierno y poner buenos cuadros, pues no, parece que esto no ha surtido efecto y de plano han dicho, bueno, todos se van y nosotros asumimos, ¿no? ¿Qué lectura tiene usted, señor Indacochea? Mira, excelente tu comentario. Uno puede diferir con muchas de las acciones del señor Sagasti, con muchas de sus posiciones, pero tenemos que reconocer que va a pasar a la historia como el presidente de las vacunas. No teníamos nada después de Vizcarra, no hemos tenido, y ha garantizado vacunas suficientes y de buena calidad, porque miren que Chile las garantizó antes, pero son vacunas chinas que han tenido una serie de problemas, o Argentina por tener vacunas rusas. Acá el presidente Sagasti no debemos ser mezquinos.
hay un hecho real y concreto que él ha conseguido estas vacunas para el país. Y el otro tema, acá hay un saqueo a la administración pública. Estoy viendo esto en todos los ministerios. No solamente han puesto incompetentes a la cabeza, gente sin ninguna trayectoria, cuestionada moralmente, éticamente para subir un puesto público, sino han traído a sus secuaces. Esto nos va a costar trabajo como país, ¿eh? ¿Cómo vamos a revertir esta situación de saqueo en la administración pública? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo sé que funcionarios capacitados, competentes en ministerios están en estampida. ¿Qué hacemos con una cancillería, con un canciller que habla de 50 años atrás que su preocupación es integrar la comunidad andina y Mercosur? No hay opción, no hay camino, entonces va a traer la gente, digamos, de aquel entonces. Va a ser esto una vuelta al pasado. Es muy fácil destruir lo que implicó décadas construirnos como país. Muy bien, muchas gracias, doctor Indacochea, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Yo estoy seguro, el país ha sabido salir de situaciones más difíciles. Lo vamos a hacer y tenemos que mirar, digamos, para hacer un futuro que sea viable para las nuevas generaciones. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Estuvimos con el doctor Alejandro Indacochea haciendo un análisis político y económico de la situación de nuestro país. Así es, Beto. Vamos a una pausa, Beto, y regresamos. Sí. Vamos a rezar inmediatamente. Estamos en RTL Noticias, Radio Conectados Televisión. Volvemos en un instante.